Yo creo que lo mejor ha sido la recuperación económica. Es que si, lo dije ayer, no tuviésemos una inflación de 8.1, sino de 13, sí estaríamos más preocupados. De todas maneras, en lo económico, ese es el tema principal de atención, en el que baje la inflación. Pero al mismo tiempo está creciendo la economía, crece en términos reales el salario, crece la inversión extranjera, se mantiene estable el peso, no hay devaluación. Entonces, yo diría que este año lo mejor ha sido la recuperación económica, porque lo de el bienestar fue desde que iniciamos. Ahí ya va caminando. También en el caso de la economía, y ayer lo reconocimos, ha ayudado mucho el incremento en las remesas, lo que envían nuestros paisanos. Estamos estimando 60,000 millones de dólares para este año. Es una cantidad récord, pero además la principal fuente de ingresos del país. Por eso el reconocimiento ayer a nuestros paisanos, migrantes. Y acerca del salario, pues está en pláticas. Lo ideal es que se acuerde por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero, y haya acuerdo con el gobierno. Y dije que ronde alrededor del 20. Vamos a ver. Sí, sí hay voluntad. Les recuerdo que en 4 ocasiones que han habido aumentos, en 3 ha sido por consenso. Solo un caso fue el voto del gobierno y de los trabajadores, y no participaron los empresarios. Solo en una ocasión, porque también ya se rompió la creencia, el mito de que si aumentaban los salarios había más inflación. Eso fue un truco usado por la tecnocracia neoliberal. Por eso cometieron la barbaridad de no aumentar los salarios en 40 años. En términos reales, el salario no solo no aumentó, se redujo en 40 años. Perdió poder de compra, poder adquisitivo, con todo lo que hemos hecho, que hasta antes de lo que va a pasar, de este nuevo aumento, tenemos el 62% de incremento en términos reales y el doble en la frontera. Aún así, todavía estamos abajo del salario mínimo de algunos países de Centroamérica y del Caribe.
Fue un crimen lo que hicieron durante 40 años. Se redujo el salario mínimo en 70-75% de su poder de compra. Hay una lámina, no sé si la podemos poner, del salario, sí, pero primero son dos, una de China, cuando comienza el desarrollo en China, la expansión en China, cómo estaba el salario con relación a México, cómo está ahora. Ese está en mi libro, creo que el de la economía moral, y la otra tabla de el salario en México en los últimos 25, 30 años. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver y pues es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad, que no haya deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel, del gas, de la luz. Todo eso ayuda mucho. Sí, es esto. Miren cómo comenzó. Este es en el 2000. Aquí estaba el salario en China y este es el de México. Cuando comienza el auge en China, porque aquí hay tasas de crecimiento en China del 12, 14% anual, se decía también de las mentiras que la ventaja comparativa de China estaba en los bajos salarios. Por eso se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo. Pero miren el comportamiento del 2000 al 2018. Van aumentando ellos su salario. Y en México vamos quedando. Y esto todavía se profundiza más en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué no pones la... ¿Sí? Eso es lo que pasó. Imagínense todo esto. Pero más con inflación. Y la mentira, el engaño. No aumentes el salario porque viene la inflación. Y nosotros aumentamos el salario aquí y no llegó la inflación. Es hasta
el 22 por la guerra Rusia-Ucrania, que es inflación mundial. Pero no es por el aumento al salario. ¿Por qué no pones la inflación en México, en Estados Unidos, en Europa? Para nada más tener una idea de que la inflación viene de fuera. Entonces esto es, la verdad, lo que más ha ayudado. Por eso no hemos tenido crisis de consumo. Ayer lo comentaba, y eso nos da mucha estabilidad, mucha paz, gobernabilidad. No se apaga la llama de la esperanza. Y esa es la fórmula. Las oligarquías o dictaduras son subversivas. Agitan, producen rebeldía. El porfiriato condujo a la revolución. Entonces no me vengan con el cuento de que fue bueno el porfiriato. Vayan a engañar. Más lejos. ¿Cómo va a ser buena la esclavitud? ¿Cómo va a ser buena la antidemocracia, la dictadura? Y en el caso de las democracias, que esa es la otra lección, solo pueden tener éxito si se atiende al pueblo. Porque una verdadera democracia le afecta privilegios a la oligarquía, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, la oligarquía es el gobierno de los de arriba, de los ricos. Entonces, cuando hay una auténtica democracia, no una simulación democrática, pues de una u otra forma los de arriba se sienten agraviados. Y entonces hay una reacción, por eso se habla de reaccionarios. Esa fue la reacción que enfrentó Madero. Los porfiristas que se sentían afectados en sus intereses con la prensa porfirista, con los intelectuales porfiristas, con los militares porfiristas y, por si fuese poco, con el embajador de Estados Unidos en México, Wilson, fraguaron, tramaron el golpe de Estado. ¿Qué faltó para que los ideales democráticos de Madero triunfaran? Siendo él un hombre excepcional, uno de los mejores dirigentes de México y del mundo, un hombre puro, casi santo. ¿Qué le faltó? ¿O no pudo hacer? Aliarse con el pueblo,
aliarse con los campesinos zapatistas, aliarse con los obreros, construir una base social que lo respaldara en su propósito de establecer una auténtica democracia en el país. Entonces, como no pudo, o las circunstancias no se lo permitieron, pues fue derrotado por la oligarquía, que sí se articuló, se unieron todos en contra de él. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Quieres transformar? Apóyate en el pueblo. Y de manera sincera, apoya al pueblo, profésale amor al pueblo. Y si estás con el pueblo, vas a tener respaldo. Y si te pueden venir encima, como Jauría, no pasa nada. Es tu ángel protector, es tu escudo, es tu detente. ¿Saben lo que dicen los detentes, no? Que traigo en la bolsa. Detente. Enemigo, detente. Demonio. Que el corazón de Jesús está conmigo. Detente. Pero es el pueblo, el detente, es la gente. Entonces, esto, por ejemplo, esto no sucedía, porque por lo general la inflación en México siempre era superior a Estados Unidos, pero con bastante proporción. Y llegó a estar la inflación en Estados Unidos arriba que la nuestra, pero ya ellos han tomado medidas, sobre todo aquí, en el manejo energético. Esto lo bajaron porque los tecnócratas, con todo respeto, neoliberales, les cuesta mucho aceptar que es necesario el subsidio, no de manera generalizada, pero sí cuando se trata de proteger la economía popular. Por ejemplo, el aumento en el precio de las gasolinas, y lo tenían sin control y se les subió. Nosotros, miren cuánto tenemos de incremento en energético, 0.3, porque no ha subido el precio de las gasolinas, del diésel, porque si se nos sube el precio de la gasolina, aquí estaríamos en 13. Esta fue una decisión que tomamos en su momento, que nos funcionó. Aquí es donde tenemos el problema nosotros. Alimentos, también por lo mismo, porque dejamos de ser autosuficientes en alimentos, en fertilizantes. Se abandonó el campo. Lo que se hizo también en el sector energético, nada más que aquí hemos avanzado más en el rescate
del sector energético y por eso tenemos más control sobre el precio de las gasolinas, del diésel, incluso de la luz. Imagínense si no hubiésemos hecho nada. Cuando llegamos ya, la Comisión Federal de Electricidad solo generaba el 35% de toda la energía que se consume en el país. Ya 65% lo tenían las empresas particulares, extranjeras. Y los precios hacia arriba. Ahora, pues ya es distinto, ya vamos en el 48, 50% y vamos a dejar 54, 46, que también es un afán de tener todo el control, de sentirse dueños de México. El acuerdo que les propuse fue, a ver, 46% ustedes, 54% la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública y es la que abastece a todos los hogares y es la que aporta el subsidio. No se puede destruir. Les dije, 46% del mercado de la energía eléctrica para particulares, nacionales y extranjeros es todo el mercado de Argentina. Pero no, estos quedaron mal acostumbrados y no tienen llenadera. Entonces, por eso les estamos poniendo un alto legalmente. Nos ha costado muchísimo porque cuando llevaron a cabo la reforma energética crearon todo un sistema de protección gubernamental. Hay hasta juzgados que los defienden, jueces que los amparan. Nos costó, bueno, los legisladores del conservadurismo enseñaron el cobre y en vez de defender la Comisión Federal de Electricidad, defendieron Iberdrola de España y las empresas extranjeras. Y en el Poder Judicial lo mismo, en la Suprema Corte. Estaba yo así. Porque querían declarar inconstitucional la ley eléctrica para que siguieran manteniendo los monopolios extranjeros, el llamado autoabasto, que afortunadamente ya se declaró como fraude legal, pero nos costó muchísimo. Entonces, aquí no hemos podido, ha ido bajando. Hoy tengo reunión con el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Vamos a tratar asuntos relacionados con esto, pero este es Estados Unidos, ya bajaron, estaban más altos, y Europa sí está complicada, porque ese es el promedio. Pero miren, energéticos. En Europa. Aún así, en alimentos,
nosotros estamos arriba. Por eso aquí, con Ricardo, desde luego el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez Araó, la secretaria de Economía, todos estamos trabajando en esto y el próximo lunes vamos a presentar un informe del plan antiinflacionario en alimentos. Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes. Lo vamos a ver graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos de la canasta básica en 1,039 pesos y están abajo de eso. Pero vamos a ver quién es quién. Yo creo que esta semana van a estar más abajo, porque el lunes evaluamos. Vamos a ver quién es quién en la venta de la canasta básica. Bueno, pues para contestar, lo económico ha sido lo principal.